Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos amigos, a este boletín informativo de Radio Universal correspondiente al día de la fecha, 31 de marzo de 1936. Comenzamos, como hacemos siempre, por proceder a la lectura de nuestra línea editorial. Tras la victoria política del Frente Popular, las sesiones del Legislativo han devenido cada vez más tensas. Hoy, sin embargo, se ha alcanzado el límite. Los grupos de derechas encabezados por la CEDA han abandonado la comisión de actas. ¿La causa? Los vocales del Frente Popular han propuesto anular las actas de Granada y proceder de la misma forma con las de Cáceres. Renegando de la sesión, la oposición se manifiesta en contra de lo que considera atropellos sectarios, literalmente. El presidente de la comisión, Indalecio Prieto, pidió a los grupos de la minoría que permanecieran hasta que se conociese el resultado de la sesión. Pero ante la negativa de Gil Robles y el posible aumento de los conflictos políticos, el exministro socialista ha decidido dimitir de su cargo de presidente. Señal esta, a su vez, de una fragmentación en el interior de las alianzas de izquierdas. El poderoso significado de este gesto se refuerza con un manifiesto de la CEDA que hace pública la renuncia de su participación en la política institucional. Se alega una completa falta de garantías de seguridad personal y política. La derecha, pues, responde con decisión a la estrategia del partido gobernante. Y antes de abrir nuestra página de información nacional, como siempre, vamos con una noticia de publicidad. Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Servetinal. Vamos pues, como les decía, con nuestra página de información nacional aquí en Radio Universal. A la reacción de la CEDA abandonando la comisión se le unen los partidos Renovación Española y los tradicionalistas. El Partido Agrario es la excepción de una derecha que decide permanecer y no abandonar las instituciones parlamentarias por el momento. Las agrupaciones obreras españolas se movilizan en diversos actos. En Santander, por ejemplo, los trabajadores del puerto convocan una huelga que paraliza gran parte de las actividades comerciales marítimas de esta ciudad, de Santander. Y tenemos noticia de alcance que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Detenidos en Bilbao por orden del gobernador los repartidores de hojas clandestinas de Falange Española. La detención fue llevada a cabo por 2 guardias civiles en el interior del Teatro Arriaga. La agrupación política Socorro Rojo Internacional organizó por la mañana un acto para la memoria revolucionaria asturiana en el Cinema Europa de Madrid. La reforma agraria avanza con nuevos asentamientos rurales en la provincia de Salamanca. El ministro de Agricultura confirma que han sido 70 las familias de ganaderos y agricultores a las que se les ha otorgado un nuevo espacio de vivienda. La finca reorganizada es Castro Enríquez, en el término municipal de Aldehuela. Tenemos nuevamente una noticia de última hora que nos acerca nuestro compañero de redacción. Trágico accidente de aviación en el aeródromo de Cuatro Vientos. Los capitanes Antonio Campañá y Joaquín Resac pilotaban juntos una avioneta Lorin hacia el campo de aviación cuando, a 1 metro de distancia del suelo, el motor se paró bruscamente. Sin capacidad de mantener el control, el avión continuó su dirección hasta estrellarse contra las tapias del recinto militar, provocando la muerte del capitán Campañá y heridas muy graves al capitán Resac. Y les dejamos ahora con una noticia de publicidad antes de, como siempre, abrir nuestra página de información internacional. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, previene del cáncer. Y la página de información internacional la abrimos, como suele suceder, nuevamente hoy también,
por las noticias que vienen de Alemania. Alemania ha votado el plebiscito general convocado por Adolfo Hitler, con un 99% de votos favorables al Führer y a su política internacional. El pueblo alemán muestra su apoyo incondicional al proyecto nacionalista germánico. Según las autoridades alemanas, esta es la prueba de un profundo deseo democrático de paz y prosperidad que caracteriza al Tercer Reich. Celoso de su soberanía, países como Suiza o Bélgica convocan sesiones parlamentarias para discutir sobre las amenazas del avance territorial alemán. De la misma forma actúa Francia, cuyo ministro de Exteriores, Flandin, ha dado un discurso con intención de advertir un posible peligro geoestratégico, pero manteniendo el respeto a la plasmada voluntad del pueblo alemán. Mientras tanto, los ministros británicos se reúnen en la presidencia del Consejo, aunque sin ofrecer ninguna declaración ni al público ni a la prensa. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes de Radio Universal, como lo hacemos siempre, con buena música. Música de nuestra selección, que esperamos les sea tan grata a ustedes como a nosotros mismos. Hasta mañana, amigos. Adiós. Ay, 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 ¿cómo se la lleva el río? Ay, 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 lástima de mi querer, con razón tenías celo de. Ay, qué dolor del amor mío, ay, Estamos y estábamos hace unos segundos en el 31 de marzo de 1936. Ahora estamos en el 31 de marzo de 2019. Y vuelve a estar con nosotros mi querido Miguel Ángel Jimeno. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, Eduardo. Él es historiador, como saben muy bien, y con él vamos a hablar de, bueno, pues fundamentalmente de lo acontecido, de lo que les hemos contado, de lo que les hemos narrado en ese noticiario de 1936, circunscrito a la fecha del día, el 31 de marzo del 36, pero hoy, 31 de marzo de 2019. El 31 de marzo, Miguel Ángel, el Frente Popular propuso anular las actas de Granada, de la CEDA, y de Cáceres y otras ciudades españolas. ¿Esto cómo es posible? O sea, bueno, es la las actas. Es la política de la fuerza consumada. Evidentemente, los robos de actas y todo tipo de tropelías se produjeron en febrero, ¿no? en las famosas elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular, y allí donde las derechas o otras fuerzas no de derechas, pero como la Falange, que había concurrido en solitario, impugnaron esas actas, pues el Frente Popular, abusando ya de su condición de partido gobernante, y además no olvidemos que la Constitución de entonces y el sistema electoral de entonces, al partido que más votos sacaba le daba un plus, ¿no?, de representación parlamentaria. Claro, pues ponía en marcha su rodillo parlamentario, y Manu Militari hacía de su capa un sayo. ¿Existía verdadera democracia, por lo tanto, después de oírte en tiempos del Frente Popular en las Cortes españolas? Porque claro, esto que nos has contado, que un partido que está en el gobierno, o una coalición de partidos que están en el gobierno, bueno, pues haga de su capa un sayo, como bien has dicho, y anule una serie de actas de partidos de la derecha, pues, no creo que pueda considerarse democrático. Lo digo, Miguel Ángel, porque hoy el neofrente popular, el PSOE, los neobolcheviques de Podemos y, por supuesto, los separatistas de siempre, nos presentan la Segunda República como la Arcadia feliz de la democracia, de las libertades, de la igualdad, de la tolerancia, etcétera, etcétera. Yo creo que el déficit democrático de la Segunda República Española se produce en la misma Constitución que las Cortes republicanas, unas Cortes que no han sido elegidas para promulgar una Constitución, ¿no?, pues promulgan. Es una Constitución de partido, es una Constitución que está diseñada expresamente para servir los intereses de un sector de la población española. Lógicamente, tras el triunfo del Frente Popular, esa deriva ya se materializa en una dinámica puramente soviética. Y cuando me refiero a soviética, me refiero a revolucionaria y antiinstituyente. Es decir, se abre un proceso constituyente en el cual, en aras de una voluntad popular que se ha expresado unos meses antes, pues hay un sector del gobierno republicano que se crea autorizado como Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva legalidad. Y esa legalidad no es democrática, porque no se produce siquiera de acuerdo con las normas que fija la propia Constitución republicana.
Es tremendo, pues fíjense ustedes cómo ha pasado la historia. La historia, más que historia, forraje propagandístico de la izquierda, la Arcadia feliz de la libertad y de la democracia, aquella Segunda República que estamos repasando en sus últimos meses, de febrero del 36 a julio del 36. El Partido Agrario, Miguel Ángel, se negó a abandonar la Comisión de Garantías a pesar de ser un partido conservador. ¿Qué era el Partido Agrario? Bueno, si hacemos caso a José Antonio Primo de Rivera, pues era un partido que representaba lo más reaccionario y lo más carpetobetónico de la política española, un partido que estaba nacido y creado pues, por los herederos de los viejos caciques de la Restauración para seguir manteniendo los privilegios de los más adinerados en el campo, ¿no? Lo que no obsta para que en aras de la representación parlamentaria de la que disfrutaba tuviera derecho a ejercer bueno, pues las funciones que considerara oportuno. Al ver el caos, el marasmo en el que se había convertido la política republicana y la vida parlamentaria republicana, en un momento dado decide no ser cómplice de la pantomima, ¿no? Y abandona, como bien dices tú, la Comisión de Garantías, ¿no? La Comisión de Garantías. ¿Qué era el Socorro Rojo Internacional, Miguel Ángel? Bueno, pues el Socorro Rojo Internacional era uno de los brazos armados de la Internacional Comunista. Utilizando el lenguaje revolucionario y ese imaginario comunista que sigue siendo hoy tan atractivo, ¿no? De ayuda al prójimo, del progreso, lo que hacía era servir de cobertura para que los agentes de la Tercera Internacional, a las órdenes de Joseph Stalin, pues pudieran moverse por Europa, bueno, pues con total libertad, infiltrarse en gobiernos, en fin, sindicatos, asociaciones obreras, lo que hoy llamaría Podemos los movimientos sociales. Los movimientos sociales. Sí, la verdad, querido Miguel Ángel, es que en eso hay que reconocerle a la izquierda una habilidad extraordinaria, fundamentalmente a los comunistas, posteriormente también a los socialistas, en la creación de todo este tipo de organizaciones, chiringuitos de carácter internacional que no tienen más misión que esa, la de ser los tentáculos de un poder comunista o socialista central que hoy vemos en numerosísimas ONGs, que están todas ellas, bueno, pues manipuladas por el Partido Comunista, los partidos comunistas y sobre todo por la Internacional Socialista, ¿no? Todas esas ONGs tan modernas, tan guays, que en el fondo no representan más que los intereses de la Internacional Socialista y atláteres. Movimientos feministas, etcétera, etcétera, los verdes, toda esta serie de cosas, pues lo mismo que el Socorro Rojo en los años 30, exactamente igual. Vamos a hablar de un personaje, si te parece, Miguel Ángel, verdaderamente siniestro, Juanita Rico. Juanita Rico. Pues es otro de esos símbolos comunistas muy bien manejados por la propaganda estalinista, que se convirtió en un símbolo en la Europa de los años 30 como víctima del fascismo, ¿no? Juanita Rico era una activista comunista muy radical, ella y su hermano, y formaban parte de unas milicias comunistas que en su día se transformarían después de la guerra en el Quinto Regimiento, pero ya estaba ahí el embrión, ¿no? De lo que llaman los comunistas la vanguardia del proletariado, que no es otra cosa, ¿no? que grupos terroristas y armados que lo que hacen es sembrar el caos y el terror como detonante, ¿no? de la revolución comunista. Entonces, bueno, pues se produjo un enfrentamiento en la casa de campo entre lo que se llamaban los chiviris, popularmente, porque volvían a sus casas de la casa de campo los domingos, chiviri, y un grupo de falangistas. Y un falangista, Juan Cuéllar, muy joven, tuvo la mala fortuna de caer en las garras del grupo que comandaba Juanita Rico, ¿no? Fue asesinado brutalmente, a palos, se le machacó, su padre fue incapaz de reconocer el cadáver y Juanita Rico se sabe que se orinó, bailó sobre el cadáver y se orinó. Hubo después una acción desafortunada, en mi opinión, que fue una represalia falangista, organizada al margen de las órdenes de José Antonio Primo de Rivera, que tuvo un enfrentamiento muy grave con el que era jefe entonces de la primera línea o de milicias, José Antonio Ansaldo, y le costó la vida a Juanita Rico y a su hermano, bueno, pues quedó inválido como consecuencia de los disparos, quedó en una silla de ruedas. Y bueno, pues a su hermano lo pasearon por toda Europa, nadie, por supuesto, habló del pobre de Juan Cuéllar y sin embargo toda Europa se enteró pues, de que el hermano de Juanita Rico, que no recuerdo ahora el nombre, quedó inválido y que ella misma había fallecido en la represalia. Vaya pájara.
Vaya pa- Pues sí, no hay que desearle el mal a nadie, pero todo tiene unos antecedentes que yo creo Pues que ¿por qué? conviene contextualizar, ¿eh? Nos tenemos que ir, querido Miguel Ángel. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, Miguel Ángel Gimeno. Les prometo que volverá en más ocasiones. Y a todos ustedes, hasta mañana, a las 9:30 en punto. Ya saben, Noticiario 1936. Les espero. Adiós.